Mis amigos, mi nombre es Erwin Pineda, soy el coordinador de la agencia Secur y el día de hoy pues estamos aquí en el lago de Amatitlán. Como ustedes se pueden percatar, pues es una bonita tarde. Estamos en un lugar donde hubo historia, donde hubo desenvolvimiento de antiguas culturas, ¿verdad? Como es el lago de Amatitlán y sus alrededores. Quisiéramos pues platicar un tema sobre lo que es la cosmovisión, ¿verdad? Y sobre lo que fueron los distintos periodos del mundo maya que existieron aquí en Guatemala, y hablar pues sobre lo que es un poco Mesoamérica, ¿verdad? Porque hablamos un poquito más allá de eso. Cuando estamos hablando de la cosmovisión maya, pues nosotros nos referimos a sobre esos aspectos de fe, sobre esos aspectos donde pues el individuo como tal pues representaba a sus deidades en la naturaleza. Hablaba de ese tema sobre el corazón del cielo, ¿verdad? Y en sí pues era el tema de su entorno ambiental, de su contexto, ¿verdad? De la protección que le daba el antepasado a este bello lugar donde estaban asentados. Y entonces, pues algunas personas pues lo han confundido con chamanismo, con paganismo, con otras situaciones, y que en algunos lugares pues de Guatemala, algunos lugares que ellos consideran sagrados, pues todavía se practica ese tipo de rituales, esa fe, pues, tanto buscando el bienestar, la salud, algún beneficio económico. Le piden todavía a sus abuelos, le llaman niños, ¿verdad? A sus antepasados, para que ellos pues le escuchen sus plegarias, ¿verdad? Entonces, adicionalmente a eso, pues también en ese tema de hablar sobre los periodos, ¿verdad? Sobre los que recae la historia en Guatemala, pues es hablar sobre Mesoamérica, porque era un contexto, ¿verdad? Pues antes no existían las fronteras como están ahora, la división geográfica, pero sí existía un lugar pues donde estaban asentados los mayas, principalmente en las regiones del sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, ¿verdad? Durante ellos pues existieron digamos, principalmente pues personas que venían probablemente del lado de Asia, que atravesaron el estrecho de Bering y se fueron asentando en diferentes lugares del continente americano, pues, y los mayas pues, estuvieron aquí en Guatemala. Entonces ellos pues iniciaron de una manera incipiente pues su cultura, pero como todo pues iba generando el desarrollo y urbanismo, pues se eliminó un poco el tema del nomadismo, o sea, de las personas que iban de un lado a otro, pues al encontrar un lugar como el entorno de Guatemala o y algunas regiones de México, donde encontraban así como estos bellos lugares para poderse asentar, había agua y recursos. Entonces pues se fueron estableciendo hasta que conformaron lo que era la civilización maya. Entonces durante esos periodos pues hubieron periodos de avance, tanto en la construcción, el avance matemático, astronómico, y como tal pues se fue creciendo, principalmente entre el clásico temprano y el clásico tardío. Hubieron también influencias de los centros del centro de México hacia Guatemala, ¿verdad? O sea, lo que era el mundo maya. Tenemos el tema de los olmecas, ¿verdad? En la costa del Pacífico pues todavía se ve algunas de sus características, y también pues en la parte del Golfo de México. Pues, también hubo influencia teotihuacana en algún momento en el clásico temprano, pues se adoraban a otras deidades, y con el transcurrir del tiempo en el clásico tardío pues se olvidó, ¿verdad? Se dejó a un lado ese tipo de oración para pues, volverse a centrar en otro tipo de fe, ¿verdad? Que ellos iban practicando. En la parte central, ¿verdad? Aquí podemos hablar del Caminar Juyú, pues se cree que en el Caminar Juyú pues hubieron algunos asentamientos cerca de San Miguel Petapa, Villanueva, algunas partes de aquí de Amatitlán.
Entonces hubo desarrollo, ¿verdad?, de esa parte maya también, con influencia teotihuacana, y también en la parte de las tierras bajas, ¿verdad?, principalmente cerca del área que comprendía Tikal, Oyachá o Calakmul, ¿verdad? Entonces había ciudades, pues, en esa parte geográfica en especial, que servían como cinturón, ¿verdad?, o una especie de protección o fortificación de las ciudades que apoyaban a Tikal y las ciudades que apoyaban a Calakmul. Entonces, esa misma, pues, el tema del control de las distintas áreas que conformaban el imperio, pues generaban a veces conflictos o guerras internas, ¿verdad?, que también en algún momento pues también debilitaron a los mayas como tal, ¿verdad? Porque también pues se puede observar el tema de la construcción y la utilización de esos recursos para poder ir subsistiendo y con esto también ir mejorando el tema de su construcción, ¿verdad? Iban avanzando en el desarrollo de tal, ¿sí? Entonces debieron haber utilizado más recursos de los necesarios, y también eso pues en algún momento pues también hizo que en la parte entre el clásico temprano y el clásico tardío pues afectara, ¿verdad?, un tema de tener que abandonar esas majestuosas ciudades que fueron parte del mundo maya, que pues ahora pues nosotros las hemos visitado como parte de las actividades de guiaje, pues como parte de la historia, ¿verdad?, como parte de lo que el ser humano no debe hacer para no destruir su entorno, hasta ya llegado ya al posclásico, ya casi llegando a la venida de los españoles, pues ya hubo otro tipo de influencia, ¿verdad?, que es como la influencia tolteca. Ellos ya pues ya en su alfarería y en sus distintas formas de cosmovisión, pues y ellos ya tenían otro tipo de situación, tanto en lo que era en la costa sur, en la parte de las tierras altas, pues, donde pues por muchas situaciones pues ya hubo disminución de la población, no tanto así, por ejemplo, los pueblos quichés o cachiqueles que ellos tuvieron, pues ya iban creciendo, iban tomando pues auge, ¿verdad?, de las tierras, y pues la decadencia ya en las tierras bajas, y en ese periodo pues ya los mayas se trasladan a las tierras altas del norte. Por ejemplo, estamos en Chichén Itzá o el Mulo, hubieron partes de esa civilización que creció todavía un poco más hasta que terminó de decaer y, pues, y culminar su presencia aquí en estas áreas, ¿verdad? Entonces sí pues sabemos que es importante la historia, es importante el conocimiento sobre esos temas, ¿verdad? Sobre todos esos periodos que se ve el desarrollo, el crecimiento y también la caída del imperio, ¿verdad?, hasta la venida de los españoles, como les comentamos. Entonces es muy interesante esta historia, y pues sabemos de que es bueno pues profundizar un poco más. Sabemos que eso solo es un poco de pincelazos de la historia. Hay muchas situaciones que los arqueólogos pues en sus distintos estudios pues han estado haciendo excavaciones, han estado encontrando artefactos, parte de esa rica historia, análisis de laboratorio para poder ellos determinar en sí qué fue lo que pasó, aunque sabemos pues de que existen vacíos, ¿verdad?, sobre esa historia, digamos, de tener que abandonar esas enormes ciudades y dejarlas abandonadas, o tenerse que trasladar a otras situaciones por hambre o por guerras, pestes, que a su vez generan pues, los conflictos, ¿verdad? Entonces, como pues explicábamos, que todavía hubo presencia como tal, probablemente pues también el tema de que esos pueblos pues hasta el posclásico pues ya tenían otro tipo de organización, ya ellos tenían otro tipo de influencia, y se miraba por ejemplo exactamente en Isinché o en Misco Viejo, todavía se puede observar pues que ya era otra influencia, ¿verdad? Entonces
pues a todos pues queríamos compartir este video. Esperamos pues de que, como les explicábamos, es un poco de historia, es un poco de la cultura, ¿verdad? Ejemplificada en algunos minutos, ¿verdad? Para que pues conozcamos y pues nos llevemos la idea y la fantasía de que qué fue lo que sucedió aquí hace mucho tiempo, y que pues solo la misma historia en algún momento pues nos va a decir y se va a ir abriendo pues hacia las personas pues que estudian, y a los que queremos saber un poquito más en sí esos extractos del pasado, ¿verdad? Que nos van a iluminar y nos van a dar una perspectiva diferente a lo que tenemos hoy sobre los mayas. Así que muchas gracias a todos mis amigos, que tengan una excelente tarde y bendiciones.